Muy buenos días a todos, Dios me los siga bendiciendo. Seguimos dando gracias por todos ustedes, los que están ahí conectados por medio de estas redes sociales y los que están aquí presentes. Sabemos que este es un día donde buscamos de Dios más. Todos los días debemos hacerlo, sino que este día es de congregarnos, sea virtual o presencialmente. Así que les damos la bienvenida a todos. Y les invito a que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 1. Dice así la palabra de Dios, vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén y amén. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias por lo que nos quieres hablar en esta mañana. Estamos dispuestos a seguir recibiendo de ti porque lo tuyo es bueno, agradable y perfecto. Gracias por tu preciosa palabra y gracias, Espíritu de Dios, por llenarnos de tu sabiduría, por guiarnos a entender correctamente, para asimismo obedecer correctamente y ver bendición en nuestras vidas. Así que en el nombre de Cristo Jesús callamos toda voz, que no sea la voz del Espíritu Santo, y gracias, mi precioso Espíritu Santo, por seguirme usando como tú quieras en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el título que yo me da para esta palabra es libertad y firmeza. Libertad y firmeza. ¿Libres de qué? ¿Firmes para qué? Aquí vamos a verlo. Aquí en esta porción bíblica Dios nos dice que Jesucristo nos hizo libres, nos dio una libertad que no sabíamos, que no habíamos pensado que fuéramos eh, esclavos o que estuviéramos presos como para que nos hicieran libres. Esta falta de conocimiento se llama ceguera espiritual. El enemigo Satanás ha enceguecido el entendimiento de todos los seres humanos con el fin de que no entiendan, ni vean, ni comprendan que están esclavos en el pecado. Hay una esclavitud que es hacia el mal, o sea, hacia la desobediencia a los mandamientos de Dios, a la ley de Dios. Y para ello Satanás lo que hace es, primer ataque es hacer que ignoren la ley de Dios y la violen por falta de conocimiento y sean destruidos por falta de conocimiento. Esa es la otra es que la lean, pero que la interpreten mal. La ley de Dios o la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. La interpreten a su conveniencia, a su manera. Esa es otra forma en que el diablo ataca y hace para que las personas sigan siendo esclavas del pecado. Porque Satanás lo que hace es poner a las personas en cárceles de maldad, de pecado, a tal punto que la persona cuando quiera cambiar no puede. Primero lo hace que se recree, que se sienta placer por ese pecado que está haciendo, sea cualquier pecado que sea. Y después, cuando la persona se da cuenta que ese pecado la está destruyendo, ese pecado ya le está pesando mucho y le está aplastando, quiere salir de ahí y no puede. Ese pecado también está afectando a él y está afectando a los suyos, a los que tienen a su alrededor. Entonces, cuando quiere salir, no puede porque está en una cárcel de maldad, en una prisión de pecado, en esclavitud. El diablo le pone grillos, le pone cadenas y no lo deja salir. Y le dice a la persona, tú me perteneces, siendo falso, ¿no? Pero eso es lo que lo tiene preso. Satanás a él no lo sigue casi nadie. Muy difícil que realmente siga al diablo. Siguen personas engañadas y esclavas del pecado, donde él los tiene presos en cárceles de maldad y de pecado. Entonces nosotros necesitamos que alguien nos rescatara, que alguien nos diera libertad. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Vino a libertarnos. Por eso dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Quién nos libertó? Nuestro Señor Jesucristo. Dios amó al mundo, dice que de tal manera amó Dios al mundo que cuando vio, dijo,
El mundo necesita, estas personas necesitan, estas personas que yo creé, necesitan ser libres de las garras del diablo, de esa esclavitud en los que los ha puesto el mal, el enemigo, por no querer buscarme y por no querer conocerme. El diablo se ha aprovechado y los ha llevado a cárceles de maldad y los tiene ahí presos, esclavos. Y Dios dijo, voy a enviar a mi Hijo Jesucristo a que los rescate y los salve y los haga libres, les dé libertad. Eso se llama apertura de la cárcel. La apertura de la cárcel, o sea, que les abre esas rejas, le quita esas cadenas y los hace libres. Amén. Todos nosotros éramos esclavos del pecado. A veces no lo entendíamos hasta cuando nos predican de nuestro Señor Jesucristo, hasta cuando lo recibimos en nuestro corazón, es que pensamos a entender que realmente estábamos en esclavitud de X o Y pecados. Amén. Algunos creen que la esclavitud solo es en vicios, por ejemplo, el alcohol, la droga, cigarrillo. No, en muchas otras cosas las personas pueden volverse viciosas o esclavas de eso. Por ejemplo, una de las áreas que más ataca el diablo es en el área sexual. Ahí es donde puede desviar y llevar esclavos a esas desviaciones sexuales a las personas que van contra la ley de Dios. Entonces, el enemigo es un experto en desviar, el enemigo es un experto en llevar por el camino incorrecto, haciéndoles creer que es bueno y lo hace ver placentero, muy placentero. Así que Dios sencillamente nos dice, hijo mío, hija mía, necesitas ser libre. Y en el libro de Juan, capítulo 8, vamos a leer los versículos del 31 al 36. Estas palabras que yo les estoy hablando es de parte de Dios. Cuando una persona cree en lo que Dios dice, cree en Jesucristo y cree en lo que Él dice, pues va a obedecer. De lo contrario, no lo va a hacer. Entonces vamos al libro de Juan 8, 31 al 36. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿Cuántos hemos creído en Jesucristo? Si vosotros permaneceréis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo decís tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén y amén. ¿Quién nos hace realmente libres? Jesucristo. En ese tiempo, cuando vino Jesucristo, los discípulos que tenía el Señor Jesucristo, los 12 discípulos, los cuales se convirtieron en los 12 apóstoles, no todos creyeron realmente en Él. Había uno que dudaba mucho y era especialmente Judas Iscariote. Este discípulo es el que no le creyó porque se desilusionó de Jesucristo. ¿Por qué él se desilusionó? Porque él pensó que la libertad que Jesucristo les iba a dar a ellos era la libertad de la esclavitud romana en la que ellos estaban en ese tiempo. Ellos estaban sometidos al yugo romano. Y ellos pedían que fueran libres de ese yugo romano. Y ellos pensaban, Jesucristo vino a hacernos libres de esta esclavitud romana, de esta esclavitud. Y no. Jesucristo vino fue a hacerlos libres de otra esclavitud que hace que también sean libres de todas las demás esclavitudes. Amén. Porque esta esclavitud en la cual Jesucristo nos hizo libres hace que el diablo tome posesión y nos haga esclavos en todo lo demás. Cuando somos libres de esta esclavitud, somos libres de todas las demás esclavitud que hay. Toda especie de esclavitud, somos libres con Cristo Jesús. Amén.
Y esta esclavitud que Dios habla acá es de la esclavitud al pecado. Judas no sabía eso y cuando entendió que Jesucristo lo que los iba a hacer es libres del pecado. Dijo, pero por eso los que no creían en Jesucristo empezaron a decir, ¿pero libres de qué? Si nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y Jesucristo les especificó, libres del pecado. Porque todos nosotros teníamos una naturaleza pecaminosa que nos llevaba, unos deseos que nos llevaban a hacer lo malo, o sea, desobedecer la ley de Dios. Y el diablo lo hacía ver como algo chévere, espectacular, como algo bueno o correcto. Y no es así. Vivíamos engañados hasta cuando se ve las consecuencias de esa maldad, de ese pecado. Cuando las personas se ven sumidas en esos pecados, nuevamente digo que ese mismo pecado los empieza a aplastar, los hace gemir y hace que esa persona se empiece a autodestruir y a destruir a los que están alrededor de él. Va a afectar a todos. Por eso Satanás quiere que nosotros seamos esclavos del pecado, porque vivíamos en esa esclavitud al pecado, sin Cristo. A tal punto que queríamos a veces salir de ese pecado, de esa maldad, de eso que estábamos haciendo y que ya empezamos a ver que estaba ocasionando mucho daño, y vamos a tratar de hacerlo, y tratan de hacerlo con la sabiduría humana, con la ciencia. Y se logra algunas cosas, pero no se hace totalmente libre a nadie. Solo con Jesucristo. Amén. Y Jesucristo vino a sacrificarse por cada uno de nosotros, vino a morir en una cruz, pero resucitar victorioso para darnos la libertad que todos necesitamos del pecado. Porque algunos roban o matan o mienten. ¿Por qué algunos cometen adulterio? ¿Por qué otros chismean, murmuran y no lo ven como pecado? Y eso va a traer mucho mal. Cada vez que una persona peca, el mal que viene es fuerte y grande. Hasta cuando se ven sumidos en sus males, entonces empiezan a tratar de salir de esos malos con otros males. La maldad no se saca con más maldad. La maldad se saca es con el bien, con Cristo, nuestro Señor. Entonces, esa persona me hizo mal, yo voy a hacerle también mal. Y entonces fue a vengarse y a cada uno a hacer su propia justicia. Se empezaron la venganza. ¿Cuántos en los que me están viendo, los que están acá, se han vengado alguna vez? O pensando que están haciendo su justicia. No es venganza, pastor. Es que estoy haciendo es justicia. Sí, ¿cómo no? Es venganza. Usted le está pagando con la misma moneda. Eso que tú le dices a esa persona que es malo, que es perverso y que eso que usted está haciendo es terrible, ¿usted también se lo hace? Está haciendo igual o peor que el otro. La venganza es algo que está en el corazón del ser humano, pero en una persona que está ya dañada, corrompida por el mal, por el pecado. La venganza es una señal de que esa persona no está dejando obrar a Cristo. Usted me insulta, yo le insulto peor. Usted me dice una grosería, yo le digo más. Usted me medio toca, yo también le casco. Usted me da un golpe, yo le doy 2. Venganza. ¿Ven? Esa venganza es maldad. Esa venganza es pagar con la misma moneda. No se sabía vencer el mal. Porque una persona, mientras no sea libre del mal, nunca podrá vencer el mal. Ni el mal en nadie. Tengo que primero ser libre. Diga conmigo, tengo que ser primero libre. De lo contrario, voy a estar queriéndome vengar y diciendo que estoy haciendo es justicia. Y no es así. ¿Qué se siente? Velo, eso fue lo que yo sentí. Para que vea. Usted está recogiendo lo que sembró. Y eso sí se sabe en la palabra.
recogiendo lo que sembró, vengándose. Sí, la persona va a recoger lo que siembra, pero no por mi mano, no por mi propia justicia, no yo también haciendo lo malo. Amén. Eso es lo que está diciendo el Señor. Entonces Dios dirá, tú no eres todavía libre, necesitas ser libre. Porque esa sed de venganza es una persona que sigue esclava del pecado, de la maldad. Jesucristo vino y dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El que conozca la verdad es Jesucristo, y la verdad es esta que te estoy hablando. Jesucristo vino a este mundo a rescatarnos de la esclavitud al pecado, donde Satanás nos tenía cogidos a todos y esclavos en el pecado. Y sabía que cada persona que cometa pecado y que más se deleite en su pecado, viene la justicia de Dios. Tiene que haber justicia. Y el Señor me decía, para que haya libertad, tiene que haber justicia. Sin justicia no hay libertad. Amén. En una nación donde no hay justicia, no habrá libertad tampoco. Tiene que haber justicia. Se tiene que corregir el mal. Tiene que hacerse castigar al que hace lo malo. Tiene que corregirse al malo con las leyes. Amén. Y asimismo Dios dice, en mí no hay impunidad. Yo aquí no le alcahueteo el pecado a nadie. Yo aquí no voy a justificar las maldades de nadie. Amén. Sino que voy a corregirlas con mi mano justa, con mis justos juicios. Por eso tuvo que venir Jesucristo, porque el juicio que venía para nosotros era totalmente terrible. Y que sigue, que va a venir, y que está pronto en venir para la destrucción de este mundo, de esta tierra por el pecado. Vino una primera destrucción que fue con agua, que fue el diluvio, y ahora viene una segunda destrucción de todo esto, que no quedará piedra sobre piedra. Amén. ¿Por qué? Por la maldad de los moradores de esta tierra, por el pecado. Y viene justicia, tiene que haber justicia, tiene que haber corrección, se tiene que quitar esa maldad. Y Dios dijo, lo voy a hacer, pero voy a hacer algo. Voy a hacer que esa justicia recaiga, todo ese peso de la justicia, recaiga en mi Hijo Jesucristo. Lo voy a enviar para que Él lleve allá en el madero, en la cruz, todas las maldades. Toda la maldad, toda la justicia de Dios recaiga sobre Jesucristo. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna y entre en la justicia de Dios y sea libre. Por eso Romanos capítulo 3, del 23 al 26, nos dice de la siguiente manera. Romanos 3 del 23 al 26 dice así. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, hasta nuestro destino era el infierno. Pero Jesucristo vino a salvarnos, a rescatarnos, a pagar el precio que nosotros merecíamos en la cruz del Calvario, a tomar el lugar que nosotros merecíamos. Y nos redimió. ¿Qué quiere decir redimir? Redimir quiere decir comprar en un mercado de esclavos. Entonces, ¿con precio? ¿Qué precio? Precio de sangre.
Y Jesucristo tuvo que derramar hasta la última gota de sangre para rescatarnos a nosotros. Nos compró con precio de sangre porque le pertenecíamos en ese momento al diablo. Éramos del diablo. Le pertenecíamos a él y nos tenía cautivos, nos tenía encarcelados en esa maldad, en ese pecado y esclavos, donde las personas no podían salir. Que usted es alcohólico, será alcohólica toda la vida. Que usted es la droga, eso es terrible porque usted sea libre de la droga. O de la mentira, porque algunos creen que solo esos son los pecados terribles, pero la mentira no les parece. Hay personas que están esclavizados en la mentira. No pueden hablar sin decir mentiras. Hasta se las creen ellos mismos. ¡Qué esclavitud en la que andábamos! Y ya nos lo cogimos como un vicio. Lo habíamos cogido como un vicio el pecado. Por ejemplo, la mentira, el chisme, una chismeadera por todos lados. Una murmuradera. Digo pecados que no se ven como pecados. La idolatría. Yo no sabía que eso era idolatría. ¿Ven? Cómo éramos de ignorantes a la ley de Dios, pero con Jesucristo empezamos a conocer la verdad, empezamos a conocer la palabra de Dios, la verdad, y empezamos a darnos cuenta, ¡wow! ¡Qué vil pecador era yo! Y nos damos cuenta que humanamente era imposible salir de esos pecados. Se casan y son infieles. ¿Por qué? Esclavos del pecado. ¿Cuándo seremos libres? ¿Cuándo podemos decir yo voy a ser libre, me voy a casar y voy a ser fiel? ¿Cuándo? Con Cristo, nuestro Señor, en nuestros corazones. Él vino a rescatarnos, a tomar el lugar, nos compró con precio de sangre, nos sacó de esas cárceles, de esa esclavitud del pecado, nos rescató de allá y nos hizo libres gratuitamente. El castigo que merecíamos lo recibió Él porque se necesitaba que la justicia de Dios llegara. En Él no hay impunidad, tiene que haber justicia. Y Jesucristo tomó ese lugar. Yo pago por ellos. Por el que crea en mí. ¿Cuántos creemos en Jesucristo? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por su sacrificio. Cuando entendemos que Él tomó mi lugar, ¿yo por qué voy a seguir pecando? Y dice, para perdonarlos los pecados pasados. O sea, hasta cuando yo llegué a Cristo, Él me perdona todo, absolutamente todo lo que yo hice. Porque creí en Él, lo recibí en mi corazón, me arrepentí y pedí perdón. Ese es el proceso en que realmente una persona recibió a Cristo. El que dice que recibe a Cristo y no se arrepiente, no siente dolor por el pecado, no pide perdón y sigue en lo mismo, esa persona no. Dice que tiene a Cristo, pero realmente no lo tiene o no lo está dejando obrar en su corazón. Realmente no cree en Él. El que realmente cree en Él, ¿qué le va a pasar? Va a cambiar. Se le nota que es libre, que va por este mundo y dice, yo ya no caigo en esas maldades, yo fui esclavo en un tiempo, pero yo no volveré a ser esclavo del pecado nunca más, porque alguien me libertó, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Él me libertó. Y aquí yo estoy como testimonio para decir, Cristo me hizo libre. La verdad me hizo libre. ¿Pero de qué? Del pecado. Yo era un vil pecador, estaba esclavizado en el pecado. No podía, intenté dejarlo. Yo sin Cristo intenté dejar de tomar, de fumar, de rumbear, de mentir, de ser vulgar. Y no lo logré. Solo con Cristo, cuando llegó a mi corazón, lo logré hacer a tal punto que hasta el día de hoy, desde que yo me convertí, no he vuelto a embriagarme, no he vuelto a fumar, no he vuelto a decir groserías. No se me sale ni una. ¿Saben por qué? Diga, fui libre.
en lo que estaba esclavizado. Amén. Y en lo que en un tiempo me deleité y me gustaba mucho. Pero que después, cuando me di cuenta cómo estaba de mal, que terminé hasta tirado en la calle de la borrachera, ya uno se da cuenta que está mal. Los demás dijeron, oye, usted está mal. Vaya a Alcohólicos Anónimos, me decían. Hasta que Jesucristo fue el que me libertó. Jesucristo, mi Señor. Por eso le sirvo, por eso lo sigo, por eso lo obedezco, porque Él me libertó gratuitamente. Me dio el regalo más maravilloso, la salvación. Me dio el regalo de rescatarme, me sacó de esa cárcel de maldad. Me quitó esos grillos, me quitó esas cadenas y me dijo, hijo, eres libre, ve y no peques más. Amén. ¿Cuánto lo creemos? Así que nosotros ya no somos de los que volvemos atrás. Volver atrás es volver a los mismos pecados. Y cuando una persona vuelve atrás, dice que su postrer estado va a ser peor que el primero. Si era malo antes, va a ser re malo. Por eso no nos conviene volver atrás. Y Dios llama eso firmeza. Quiero que estés firmes en esa libertad que te he dado, dice el Señor Jesucristo. Quiero que permanezca firme porque hay un enemigo que sabe que yo te compré con precio de sangre, que te rescaté de allá, de las garras del diablo, de esas cárceles donde él te tenía metido, engañándote, haciéndote sentir placer, pero la verdad te era destruyendo. Te rescaté de allá con el fin de que no vuelvas allá. Amén. ¿Cuántos nunca más volveremos por allá? Diga, por allá yo no vuelvo. Yo ya le dije al pecado a Dios, no te quiero más pecado en mi vida, en el nombre de Cristo Jesús, porque Jesucristo me libertó. Amén. Así que yo ya, eso de estar con pecados sexuales, las desviaciones sexuales, no. ¿Por qué? Porque Cristo me hizo libre. Amén. Satanás esclaviza en muchas cosas nocivas al punto en que las hace cada vez peores. Cada día se corrompe más la persona y cada día es peor. Su maldad empeora y empeora. Por eso él dice que en estos tiempos, en los últimos tiempos, la maldad del hombre va a crecer. Y vamos a estar como en los tiempos de Noé, cuando Dios mandó juicio y quitó toda carne de sobre la tierra, eliminó a todos con un diluvio. Dios dice, va a hacer lo mismo, pero ya no con diluvio. Sus juicios vendrán. Nadie escapará de él. Toda rodilla se doblará ante el Señor Jesucristo y reconocerá que eres el Señor de señores y Rey de reyes. Toda. Los que se salvan y los que se perdieron. Los que se perdieron van a decir, terrible. Va a ser el crujir y lloro de dientes. Va a ser el momento más terrible cuando una persona sepa que se perdió y que no quiso aceptar la libertad que Cristo le ofreció. Esa gracia gratuita, que no la quiso entender y que por eso se siguió porque el mundo le llamaba más la atención. Los placeres de este mundo, la rumbeadera, la tomadera, la música que no agrada a Dios. ¿Sabía que el diablo conquista? Una de las maneras es con música, pero no con música que glorifica a Dios, sino con música contaminada, con personas drogadictas, ebrios, gente muy mala componiendo música así y letras de canciones terribles que transgreden y que atacan la ley de Dios. Y las personas cantando todo eso, feliz, sobre todo en diciembre. ¿Ven? La maldad tan terrible que está. Y Jesucristo vino a rescatarnos, a redimirnos. Vino y dijo,
Yo pago el precio por ellos, vengo a sacar a mi hijo, a mi hija, vengan para acá. Él creyó, él entendió, le hablaron de Jesucristo, lo recibió en su corazón, entonces yo vengo a rescatarlo. Lo que él merecía ya no le va a llegar. Amén. De aquí en adelante, si vuelve a pecar, si sigue otra vez en las mismas, no entendió que fue libre, porque esa libertad no es para ocasión de la carne. Esta libertad no es para hacer lo que a mí se me pegue o lo que yo quiera. No es para que haga lo que se me dé la gana. Porque esa es la libertad que el diablo dice. Haz lo que se te dé la gana. Es el primer mandamiento de la Biblia satánica. O sea que haga lo que se le dé la gana, haga todo el mal que usted pueda y quiera. Ser libre. Eso no es ser libre, ser esclavo del pecado. Libre es el que no se deja llevar de toda esa maldad, ni se deja esclavizar nuevamente. Amén. Yo ya salí de una cárcel, no vuelvo allá. Amén. Todos estuvimos encarcelados. Todos. Por eso el Señor Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, dice que el Espíritu de Dios viene a darnos apertura de la cárcel, a anunciar libertad a los cautivos. Amén. A darnos esa apertura de la cárcel, a hacernos libres. A anunciarnos que Jesucristo vino y nos rescató para que el que crea en Él sea libre. Y los judíos dicen que creyeron en Él, conocieron la verdad y la verdad los hizo libres. Los que no, ¿cuántos están creyendo? ¿Cuántos los que no están viendo, los que están aquí, estamos creyendo en Jesucristo, en lo que hizo por mí? Diga, mis buenas obras no me dan la salvación, no me hacen llegar al cielo. Es lo que hizo Jesucristo, el precio que pagó por mí. Y para mantener esa salvación, debo conservar esa firmeza, debo conservar esa libertad que Dios me dio, que me sacó de esa cárcel, de esa esclavitud del pecado. Debo conservar eso para mantener esa salvación que fue regalada por el Señor Jesucristo, que nos regaló por gracia. Amén. Y empieza entonces la firmeza. Entonces Satanás va a empezar con la misma Biblia, con la misma palabra, a desviar a mucha gente. Con la misma palabra para que hayan falsas interpretaciones, falsas doctrinas que lleven a las personas a seguir desobedeciendo, a seguir esclavas en el pecado. Conocido casos donde a mí nos llegan noticias cristianas de denominaciones religiosas que tienen mucha gente y pero el pastor golpea a la esposa, tiene otras mujeres, es grosero y sale y se le ven milagros de ¿qué? ¿Y esto qué es? Dice, Dios respalda su palabra. Pero esa persona cuando venga el Señor le dice, no te conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo te dé libertad no para que sigas en el pecado, no para volver otra vez a ser esclavo del pecado y así prediques. No eres un emisario mío, eres un emisario del diablo. Oh, hay que predicar y aplicar. Que se vea en mí lo que estoy predicando. Amén. ¿Por qué? Porque lo contrario no es correcto. Es mentira. La verdad se manifiesta con los frutos. ¿Cómo conocemos un verdadero pastor, profeta, evangelista? En fin, ¿cómo conocemos? Por sus frutos los conoceréis. Amén. Si tiene un buen hogar donde ve que que obedece los mandamientos de Dios, que sigue a Dios, y no que predica pues, espectacular, pero no obedece lo que él mismo predica. Amén. Así no es. ¿Y cuántos cristianos hay así? Tibios, engañándose, diciendo soy cristiano y cometiendo toda clase de pecados. Hasta peor que el mismo impío, que el que no ha conocido a Cristo. Por eso cuando venga el Señor, y pues, Señor, y en tu nombre yo hice esto y lo otro. Sí, yo sé que en mi nombre hiciste todo eso, pero no te conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Solo aquellos que recibieron la libertad y se mantuvieron firmes en esa libertad.
tuvieron firmeza en esa libertad y no se dejaron engañar del diablo para volver otra vez a la esclavitud al pecado. Y asimismo llevar a otros cautivos al pecado con mentiras, con falsas doctrinas, que solo predican prosperidad, pero no predican obediencia y santidad a Dios. Que lo más importante para que tú realmente seas próspero, tienes que primero ser santo. Tener a Cristo y ser obediente a Dios. ¿Cuánto lo creemos? Entonces, ay Señor, yo como que me está dejando. Exactamente. Segunda de Pedro 3. No, pero vamos a ver primero, primera de Juan 3, del 4 al 8. Y aquí es donde nos dice de dónde fue que nos rescató el Señor. Primera de Juan 3, del 4 al 8 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Diga, cuando Jesucristo llega a mi vida, se deshace el pecado, porque antes le pertenecía al diablo, era del diablo. El que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. Y acá dice, en esto se diferencian los hijos de Dios y los hijos del diablo. Por eso el Señor Jesucristo les habló a los fariseos. Hipócritas les decía. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Les decía a los fariseos, los que predicaban la ley de Dios. Pero una ley de Dios falsa, distorsionada. ¿Y quién es el que le fascina distorsionar la palabra de Dios? Satanás. ¿Con qué fin? Para que las personas no obedezcan y sigan esclavas y no sean libres. Y no los pueda salvar. No entren en la salvación de Dios. Sino que los coja la justicia divina. Entonces, Satanás va a procurar, pero gracias a Dios que Jesucristo nos libertó. Gracias a Dios que cuando Jesucristo realmente entra en una vida, en un corazón, lo hace libre y empieza a deshacer toda esa maldad, a quitar esas cadenas, a sacarlo de esas prisiones de maldad. Y la persona dice, no, es que dicen que uno va a ser alcohólico toda la vida, eso es mentira. Soy libre. Nunca más volveré atrás, nunca más volveré a embriagarme. Es más, ni siquiera me siento tentado con el trago. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo me hizo libre. En la ciencia, la sabiduría humana no lo entiende, pero es el poder de Dios en nosotros. Amén. El poder de Dios se manifestó en mi vida, que me hizo libre de todas esas ataduras y de toda esa maldad que había en mi corazón y que Jesucristo me limpió. No voy a juzgar a nadie porque yo fui igual o peor, sino vamos a querer que todos lleguen a ser libres por la predicación de la verdad. Porque si la verdad tú la conoces, serás libre y ya dejarás de hacer un montón de cosas que tú pensabas que no, pero eso no pasa nada. No pasa nada. Eres del diablo ahí. Y vamos a decir, yo ya no soy del diablo, ahora soy de Jesucristo. Cristo es el que está en mí, ahora soy de Él. Y Jesucristo cuando viene a mi vida le dice al diablo, hey Satanás, este ahora es mío. Y si vas a hacerle algo, te la verás conmigo. Jesucristo, Él nos va a defender, Él nos va a fortalecer, Él nos va a dar firmeza para no volver otra vez allá a esas cárceles de pecado y de maldad, a esa esclavitud al pecado. Nunca más volveremos. Amén. Porque cuando estábamos allá lo practicábamos todos los días. Era una práctica continua de ese pecado, esclavo ahí. Pero cuando somos libres dejamos de hacerlo. Y si alguna vez tú vuelves y fallas, puedes pedirle perdón a Dios y decirle que te limpie y nunca más lo vuelvas a hacer. Amén. Porque puede, como seres humanos, que alguna vez por ahí volviste a caer en algo que no era correcto y Dios te dice, te descuidaste, pero yo te voy a rescatar.
Acuérdate que eres libre. No vuelvas otra vez allá. Si tú sigues, vuelve y caíste en este pecado y sigues en ese pecado, vas a ser esclavo y otra vez Satanás te va a agarrar. Y yo ya te liberté. Así que quiero que estés firme porque él te va a tentar. En el libro de Segunda de Pedro 3 del 15 al 18 dice así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. No, perdón. Segunda de Pedro, estaba leyendo primera. Segunda de Pedro 3, del 15 al 18, dice así: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Sí ven? Hay cosas que no vamos a entender bien y que necesitamos que nos las explique el Señor. Hay cosas que son simbólicas. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, échala. Entonces quiere decir que se corte la mano. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácate el ojo, que es mejor te entrar tuerto en el reino de los cielos que con los dos ojos. Entonces sáquese el ojo. Tenemos que aprender a interpretar correctamente, porque hay personas que tuercen las escrituras para su propia perdición. Los inconstantes, los indoctos, los que no tienen el Espíritu Santo de Dios y lo que hacen es dejarse llevar más por el mal, llevando una palabra mentirosa, engañosa, distorsionada. Y Dios dice: no quiero que caigas de la firmeza en que estás. Yo ya te hice libre, no vuelvas a ceder ante el mal, porque un pastor, un profeta te dijo que puedes volver a hacer esto, que eso está bien, que tengas relaciones íntimas antes del matrimonio. ¿Se van a casar? Entonces no hay problema, háganle. ¿Ven? No es correcto. Porque me lo dijo un pastor, porque me lo dijo una persona. No, yo tengo que preguntarle a Dios: Dios mío, guíame a la sana doctrina. ¿Será que me puedo embriagarse? Bueno, por ahí de vez en cuando, una vez al año, pues no hace daño. Ay, tan bonito ese pastor como predica. Cómo me gusta esa, la que endulza, ¿no? No el que te dice: no, lo puedes hacer, pero no lo hagas. Firme. ¿Cuántos estamos firmes en Cristo? Esa firmeza que Cristo puso en mí, cuando Jesucristo llega, me hace firme. Quiere decir que me arraiga. Me arraigo en la roca que es Cristo. Quedé cimentado, arraigado, y ya nada me puede mover de ahí. Firme quiere decir que no lo pueden mover de ahí. Viene el enemigo a tratar de hacerme pecar. Firme, no me mueve. Amén. Porque estoy arraigado, cimentado en la roca que es Jesucristo. Por eso Mateo capítulo 7, del 24 al 27, nos habla de eso, de la roca que es Cristo. Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Diga: yo no quiero que mi hogar sea destruido por un ataque del diablo que apenas sopló, y el matrimonio destruido, el hogar destruido, la salud destruida, las emociones fáciles se les destruyeron, esas emociones estables, firmes. Ahora todos andan con muchas depresiones, con un montón de cosas, o sea, en sus emociones. Y ellos dicen: dar firmeza. Si me crees,
Si crees en la verdad, yo te hago libre y te doy firmeza para que te arraigues. Y todos los días, mientras buscamos a Dios, entre más busca a Dios todos los días en oración, en lectura de la palabra, en oír la palabra, en congregarme, me cimento cada vez más, me arraigo en la roca que es Cristo. ¿Y qué va a pasar? Que eso se llama fortalecimiento. Me fortalezco a tal punto que estoy firme y que cuando vienen las tentaciones en las que antes caía, facilito y redondito, ya no caigo. Firme. Paso el celular y ya que esta página así de pornografía, ya lo que hago es pasar. Ya no le hago clic. ¿Por qué no le hago ya clic? Diga, soy firme. Firme. Uy, y entiendo, Jesucristo me hizo libre para otra vez meterme otra vez en esto. Entendemos, hay luz en nuestro entendimiento, comprendemos y empieza a haber una firmeza en nosotros, que ya no caeremos de esa firmeza porque Cristo nos sostiene. A través de su Santo Espíritu seremos tentados. El enemigo vendrá por todos lados a tentarnos, hasta con la propia palabra de Dios, hasta contra personas que supuestamente son de Dios, pero que nos están diciendo cosas que van contra Dios, contra la palabra de Dios. Mucho cuidado, porque Dios siempre nos va a advertir. Y si tú realmente lo buscas, Él te va a hablar y te va a guiar. Y te va a decir, esta es la sana doctrina, sigue la sana doctrina. No, quiero que permanezcas firme, quiero que no te me descuides. Quiero que con más diligencias atiendas a estas palabras, a esto que estás oyendo, no sea que te deslices. Quiero que estés firme. No quiero que tus emociones te engañen, sino que tus emociones también estén firmes y estén llenas del fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Para que cuando resistas al diablo con esa firmeza, lo vas a resistir porque estás en obediencia. Porque cuando yo le obedezco a Dios, tengo autoridad contra el diablo. Amén. Diga, la obediencia me da una autoridad tremenda contra el diablo. Que si el enemigo viene a atacar a tu hogar, que viene una mujer a llevarse a tu esposo, que viene un hombre a llevarse a tu esposa, tú tienes toda la autoridad, si estás en obediencia, de decirle, Satanás, suelta a mi esposo. Y ordeno a esa mujer que se vaya en el nombre de Cristo Jesús. Esa infidelidad fuera y se va. Amén. Mi hogar firme. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo, estoy arraigado firme en Él, soy libre, estoy en obediencia. Por eso Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Si me someto, digan, puedo resistir. Si no me someto, yo le hago y guerreo y no pasa nada. Sométete a Dios, entra en obediencia. Todavía estás siendo esclavo del pecado. Entra en obediencia y verá cómo tu hogar, todo lo tuyo, se restablece. Dios te restituye 5 veces más de lo que el diablo te robó. ¿Cuándo lo creemos? No que te va a dar 5 mujeres más. O 5 hombres. El mismo, pero muy bendecido. Que tú dices, wow, y este hombre no lo reconozco. Este hombre definitivamente ahora está con el corazón de Dios. ¡Wow! Impresionante el poder de Dios. Solo porque fui libre y me mantuve firme y el diablo no pudo contra mi casa, no pudo contra mi vida. Porque Dios ahora pelea por mí. Digan, Dios pelea por mí. No dejes más que el diablo te robe lo que es tuyo, lo que Dios te dio. No solo es pararse a pelear ahí física o humanamente, sino pelear espiritualmente, o sea, reprendiendo al enemigo. Porque Él me dio potestad, Dios me dio potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada me dañará. Digan conmigo, a mí nada me va a dañar. Ni ya nada podrá contra mí, sino que Satanás tendrá que huir porque me someto a Dios, lo resisto al diablo y él huye. Por eso
No voy a ceder ante esta firmeza que tengo, esta obediencia a Dios, esta libertad que Él me dio, no voy a ceder. No voy a ceder ante una falsa libertad del diablo que quiere ofrecer. Y esa falsa libertad de hacer lo que tú quieras, así sea pecaminoso. No, esa es una mentira del mal. Nosotros tenemos es que ser libres en lo que Jesucristo me rescató y ahora permanezco en obediencia. Ya fui perdonado, limpiado, santificado y de aquí en adelante me conservo en victoria, firme con Cristo. Amén. Y terminamos en el libro de 1 Corintios 15, 58, que nos dice de la siguiente manera. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Diga, no es en vano todo lo que estamos haciendo, obedeciendo. Esa firmeza que tenemos, Dios dice, te la voy a recompensar. Esa firmeza que he visto que no has cedido, te han presionado, el diablo te ha tratado de engañar, hasta con falsos maestros, con falsas palabras proféticas, y no has cedido, no has caído. Te voy a bendecir. Viene un galardón muy grande para ti. Te dice el Señor. Porque yo recompenso al que está firme. Amén, dice el Señor. Vale la pena mantenernos firmes en lo que Dios nos dio. Amén, esa libertad tan grande que inmerecida, pero que nos la regaló y que la cuidamos con todo nuestro corazón. Amén. Así que los invito a que oremos. Padre bendito, te damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias, mi Señor, por todo lo que nos has hablado en esta mañana. Hoy entendemos que es la libertad que tú nos estás hablando y la firmeza. Libertad y firmeza. Nos hiciste libres del pecado. Gracias, mi Señor Jesucristo. Nos rescataste de esas cárceles de maldad donde hemos venido y sufriendo, hemos gemido por esos pecados. Y estábamos echando la culpa a los demás, hasta a Dios. Y éramos nosotros que estábamos pecando. Y esos pecados nos estaban consumiendo. Y nos estábamos deleitando en ellos, pero también nos estaban consumiendo. Estábamos encarcelados. Intentamos salir, pero no podíamos. Hasta que alzamos nuestros ojos al cielo. Y entendimos que nuestro socorro viene de Jehová, viene de Dios. Entendimos que Dios es el único que puede rescatar a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que los que quieran ser rescatados, realmente repitan conmigo: Señor Jesucristo, en esta mañana te abro mi corazón, te lo entrego totalmente. Ayúdame, Señor, a salir de estas cárceles de maldad que yo antes pensaba que estaban bien, pero que no. Ayúdame, Señor, y rescátame, porque creo en tu sacrificio. Creo en lo que hiciste por mí, que me redimiste. Gracias, Señor, por perdonarme todos mis pecados y limpiarme de toda maldad. Ayúdame ahora a estar firme, cimentado, arraigado en la obediencia a los mandamientos de Dios. Ayúdame, Señor, para no volver otra vez a ser esclavo del pecado, ni volver a ceder ante el mal. En el nombre de Cristo Jesús. Te necesito, Señor Jesucristo. Siempre en mi vida dependeré de ti de aquí en adelante totalmente, porque quiero estar firme en esta libertad que tú me das, que me perdonas y me haces libre. Me sacas de esas cárceles de maldad. Gracias, mi Señor. Hoy lo entendí y me sacas de ese juicio que es a ir al infierno. Me liberaste de todo ello y me diste salvación. Gracias, Señor Jesucristo. Hoy lo recibo, digan conmigo, hoy recibo ese regalo maravilloso de libertad, de salvación. Gracias, Señor. Y ahora dame la firmeza para no ceder nuevamente y ser engañado por el enemigo, sino al contrario, soy libre y que yo sea un instrumento tuyo para que otros conozcan la verdad y también sean libres como yo soy libre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Señor. Así que levanten las manos todos y reciban a Cristo, reciban esa firmeza en sus corazones, reciban la libertad. El Señor Jesucristo está diciendo: te quito esas cadenas, ese mal genio, esas palabras, esas agresivas, violentas, todo ese pecado que tenías, te lo quito. Quito esas cadenas que no te dejaban cambiar. Quito todo eso con mi sacrificio. Por tu fe en mí, recibe
esa libertad que ahora tienes y que te doy gratuitamente para que no vuelvas nunca más atrás. Y ahora te doy firmeza para que el diablo no pueda contra ti, sino al contrario, tú lo eches fuera en mi nombre, dice el Señor. Así que reciban todos en el nombre de Cristo Jesús, porque digan conmigo: Jesucristo me libertó y ahora estoy firme en Él. Gracias, Señor. Amén y amén.